Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Hoy vamos a hablar de cómo lograr un cambio masivo en la sociedad en términos de la salud. Y quiero empezar con una estadística que nos dice muchísimo sobre lo que está pasando, por lo menos en Costa Rica, y sé que en el resto de los países de Latinoamérica también sucede igual. Hace un par de meses en uno de los periódicos de acá, el periódico La República, leí una estadística que simplemente me dejó con la boca abierta y hasta se me cayó el pelo. Y dice así: en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social gasta $695 millones por año atendiendo a 305,000 personas con obesidad. Usted puede dimensionar lo que acabo de decir. $695 millones atendiendo a 305,000 personas con obesidad. ¿Y la obesidad es un tema genético? No, un no rotundo. La obesidad es un tema epigenético y tiene que ver con el estilo de vida, con lo que hacemos todos los días, con nuestros hábitos. Básicamente de lo que hablo en el libro La ciencia de la pérdida de peso en relación a estas 10 áreas que todas influencian nuestra salud. La luz del sol, los ciclos de sueño, las cargas electromagnéticas, nuestros pensamientos, la respiración, la hidratación, el ejercicio, la termoterapia, el manejo de estrés y finalmente la alimentación. Y no podemos permitir que esto siga pasando porque esos recursos no es que son $695 millones y ahí quedamos, no. Cada año va aumentando la cantidad de gente, según las estadísticas en todos nuestros países, en donde la gente se enferma cada vez más y hay más sobrepeso. Entonces, más que mantenerse estables o devolverse, estos números no tienen más a dónde ir que solo hacia arriba. Excepto cuando tenemos el poder de hacer algo al respecto. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Necesitamos entender entonces que si sabemos, por ejemplo, lo que yo converso en el libro, que hay cosas de estilo de vida que resuelven condiciones crónicas. Ustedes escucharon el podcast anterior en donde entrevistamos a mi madre, que revierte el sobrepeso, revierte la diabetes tipo 2, revierte la hipertensión arterial, cosas que suceden en un momento de su vida en donde ya está en años entrados. No es que pasó a los 40 o a los 30, donde la gente piensa que tal vez es fácil porque uno está joven. No. En el caso de ella, ya bastante avanzada en edad y logra revertir estas condiciones y a los 82 años de edad no tiene ninguno de esos padecimientos. Entonces sí, efectivamente, lo que hay detrás de todo esto es un proceso de educación. La educación es lo que está detrás del cambio. Y voy a hacer un ejercicio para que usted se dé cuenta más o menos a qué es a lo que me refiero, y ahí hablamos de elevar el nivel de conciencia, porque una vez que uno obtiene un elevado nivel de conciencia y ha sufrido de un momento ya no se puede devolver, ya creció, ya es imposible seguir actuando como lo hacía antes. Y hace muchos años yo ponía un ejercicio que usted lo puede buscar en este momento, estoy seguro que tiene acceso a algo digital en donde puede buscar el logo de Federal Express. Entonces le voy a dar unos cuantos segundos para que ubique ese logo. No importa si es el logo clásico o el que es con verde, cualquiera de los logos de Federal Express van a funcionar por igual. Entonces, para poder lograr mi punto de que una vez que uno logra un nivel de conciencia ya no se puede devolver porque ya pudo verlo y obtendrá a partir de eso el resultado y nunca más podrá perdérselo porque ya lo entiende, ya lo integró. Entonces le voy a pedir que, viendo el logo de Federal Express, ubique una flecha. Tómese un tiempo para que ubique una flecha en ese logo de Federal Express. Ok, si no la ha encontrado todavía, le voy a mencionar que la flecha es color blanco. Ok, ya le estoy dando una pista. Mucha gente lo encuentra, mucha gente no. Pero estoy seguro que en el momento que usted lo encuentre, ¡ajá! Ahí está. Y antes no la había podido ver. Bueno, si todavía no la ha podido ver, hay una flecha que es color blanco y está apuntando hacia la derecha. ¿Ok? Tal vez usted la ha podido ver en este momento y tuvo ese momento, ¡ajá! La encontré, o tal vez no. Pero le voy a dar una pista más todavía.
está entre la E y la X. ¿Pudo verla? Ahora sí. Ok, ahora que usted vio esa flecha, y cuando yo hacía esto presencialmente, aún así la gente no la veía. Había un pequeño porcentaje de gente, entonces yo señalaba con mi dedo exactamente dónde estaba esa flecha, que está viendo hacia la derecha, que es color blanco y está entre la E y la X. Ok, ahora le garantizo que si usted es de las personas que no sabía que había una flecha ahí, cada vez que vea el logo de Federal Express, va a poder ver la flecha sin ningún esfuerzo porque ya la encontró, ya sabe que está ahí. Y con esto, el punto es, una vez que uno logra aumentar el nivel de conciencia, no se puede devolver. Yo he contado en el pasado, cuando yo tomaba Coca-Cola, y para mí eso era lo normal. Yo no sabía que eso era un problema de salud potencial, o de hecho ya yo venía sufriendo de alteraciones desde niño por el consumo de bebidas como las bebidas azucaradas gaseosas. Entonces, en el momento en que crezco y obtengo el conocimiento, a partir de ahí ya nunca más volví a consumirlas porque tuve un punto de autorrealización, ¿verdad? Ese momento, ajá, porque antes no lo había visto durante muchísimos años. Entonces eso es lo que buscamos acá. ¿Cómo podemos acelerar nosotros un cambio en la sociedad que de lo que depende es de educación? Bueno, ¿será por la medicina tradicional? No, porque como su nombre lo dice, la medicina tradicional lleva una línea consistente, ya voy a hablar de eso. ¿Será por la nutrición tradicional? No, definitivamente no va a ser por ese lado. Y de hecho, yo le doy gracias a Dios todos los días por la nutrición tradicional porque es lo que a nosotros nos genera pacientes todos los días de personas que vienen frustradas de estar contando calorías, tacitas, porciones, cucharaditas, estar midiendo todo lo que se comen, estar muriéndose de hambre al hacer una dieta, porque las dietas conducen al fracaso en el 97% de los casos. Ya lo he dicho en el pasado. Entonces no es por esa vía en donde lo vamos a lograr. ¿Sabe cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr usted y yo trabajando en equipo y voy a mostrar el camino justo en este momento. Antes quiero mencionar una ley que se llama la Ley de la Difusión de la Innovación, que establece lo siguiente en porcentajes. El 2.5% de la población son los innovadores. Los innovadores son aquellas personas que cuando hay un problema buscan la solución, aplican su creatividad y les encanta encontrar formas diferentes de hacer las cosas cuando algo no funciona. Son los innovadores y obedecen a un 2.5% de la población. El segundo grupo se llama los adoptadores tempranos. Son un 13.5% de la población. Son igualmente motivados a hacer las cosas de manera diferente. Son los primeros en probar, al igual que los innovadores, solo que no tienen ese chip creativo. No generan soluciones. Simplemente ellos aplican cuando hay algo nuevo, inmediatamente quieren adoptarlo. Les emociona, es parte de su ADN. Pensando entonces en el iPhone, por ejemplo. Steve Jobs y Apple son los innovadores. Y los adoptadores tempranos son aquellos que, no sé si todavía sucede, pero se iban a la tienda de Apple afuera a dormir una semana antes de que saliera la siguiente versión del iPhone. Son los primeros que quieren probar. Eso es 13.5% de la población. Ellos no tienen problema alguno en probar cosas nuevas, ¿ok? Juntos, los innovadores y los adoptadores tempranos forman un 16% de la población. ¿Qué sucede? Que se ha encontrado que una vez que hay penetración de un servicio, de un producto, de una filosofía en el 16% de la población, empieza a darse el efecto dominó y la adopción empieza a acelerarse. Entonces, en términos porcentuales, les mencionaba, 2.5% de la población son los innovadores, el 13.5% son los adoptadores tempranos. Luego viene la mayoría temprana, que es un 33% de la población. La mayoría temprana necesita ver que a alguien le funcionó antes. No se mandan de primeros a probar las cosas, es su naturaleza. No son los primeros, pero tampoco son los últimos. Necesitan confirmación de por lo menos alguna persona que lo probó. 33%. Juntos, los innovadores, los adoptadores tempranos y la mayoría temprana conforman el 50% de la población que podríamos denominar que tienden a probar las cosas más rápido. Con sus divisiones, por supuesto, como lo acabo de explicar.
Del otro lado está el otro 50% que se divide en dos grupos. Un 33% llamado la mayoría tardía, que la mayoría tardía para probar algo nuevo necesita ver que el tío, el abuelo, el primo, el amigo, el enemigo, el perro, todo el mundo lo probó antes y le funcionó, entonces se animan a dar el paso. Son muy lentos para adoptar, lo hacen pero muy lentamente. Y finalmente están los rezagados que obedecen al último segmento de 16% de la población, que estos nunca van a cambiar, nunca. Simplemente tienen su puerta cerrada y dicen no al cambio. Y en el ejemplo del teléfono con el iPhone, la razón por la que ellos hoy tienen un teléfono digital o de botones en su casa es porque los teléfonos de disco ya no los hacen más, pero si los hicieran, ellos seguirían comprándolos. Más o menos vamos claros ahí. Entonces hay todo un espectro en relación a cómo la gente adopta el cambio. Pero esto tiene que ver también con la teoría de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? El hemisferio izquierdo es un hemisferio que típicamente está asociado a estructura, a procesos, a números, a letras, a la ciencia, a lo que es académico. Y el cerebro derecho, quienes funcionamos cerebro derecho dominantes, somos menos estructurados, más prácticos, más conceptuales, o sea, entendemos un concepto y es rápido, la forma en cómo lo adoptamos, son más inclinados al arte, hacia música, lo abstracto que lo concreto, ¿verdad? No es que uno sea bueno y el otro malo, simplemente son divisiones en cómo la forma natural de ver el mundo está distribuida entre la gente, cerebros izquierdos, cerebros derechos. Pues resulta que usted y yo lo sabemos, los artistas, los creativos, entran dentro del grupo de los innovadores, porque son los que hacen cosas desde cero, ¿verdad? Y podríamos decir que entre los adoptadores tempranos, los innovadores y la mayoría temprana, hay una distribución importante de gente que funciona con su cerebro derecho. Entonces a ellos no son tan estructurales que necesiten confirmación continua y rápido hacen las cosas, no les preocupa fallar, ¿verdad? Es algo natural en su ser y su naturaleza misma hace que quieran probar rápido cosas o que sean creativos y creen desde cero para solucionar problemas. Generalmente también ahí andan los emprendedores que buscan una necesidad y la llenan con un servicio o un producto. Luego está el cerebro izquierdo, que el cerebro izquierdo típicamente son personas que se inclinan a estudiar ciencias. Y la salud es una ciencia, las ciencias de la salud, por lo tanto, típicamente, yo soy una excepción a eso, pero típicamente son estudiadas por personas que son de naturaleza académica, estructurada, de ciencia, confirmar algo múltiples veces para darse permiso de que esto funciona, ¿verdad? El típico doble ciego con placebo y necesito ver evidencia científica que me demuestre que eso es así porque si no, no existe para mí. Ese tipo de pensamientos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en el 2011 se publicó un estudio en Washington en donde se demuestra que el tiempo de retraso entre el momento en que se produce información científica, hechos científicos que prueban algo, y el momento en que ese algo, digamos, es una terapia nueva contra el cáncer. No sé, hablemos de algo voladísimo. Para el GBM, glioblastoma multiforme, utilizar alimentación cetogénica, baja en energía, con sesiones de terapia de oxígeno hiperbárico e inyecciones de hiperdosis de vitamina C. ¿Ok? Bueno, tal vez es la primera vez que usted escucha esto, pero eso ya se ha comprobado. Está ahí a nivel científico. Pero ¿cuánto tiempo tarda esta información científica en ser adoptada a nivel clínico por un médico que es el que finalmente ve los pacientes? Según el estudio publicado en Washington en el 2011, 17 años. 17 años es el tiempo que se tarda desde el momento en que hay hechos científicos hasta el momento en donde se da una aplicación clínica.
Entonces dice usted, tal vez, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que irresponsablemente a mí no me están dando las mejores opciones según lo que la ciencia ha encontrado en este momento? Y debo decirle yo, no es mala intención por parte de los profesionales de la salud. Simplemente es un grupo que como gremio, su naturaleza es científica académica. Y caen dentro del grupo de gente que necesita ver múltiple confirmación antes de tomar una decisión de aplicar algo. Me refiero entonces a que son parte de la mayoría tardía, ese 33% del 50% de la población que tiende a adoptar lentamente, o inclusive algunos rezagados, se lo digo con experiencia, por médicos con los que yo he trabajado con pacientes que veían a médicos y el médico le decía, no, eso simplemente no. Podría ser tal vez un tema de su forma de ser o inclusive tal vez, no sé, no tolerante hacia el cambio, que de hecho es precisamente de lo que estoy hablando. Y a mí me tildaban de loco cuando hablaba de bajar la cantidad de carbohidratos para manejar diabetes, hipertensión y revertir esas condiciones. Estamos hablando de simplemente una perspectiva de adoptar lentamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi naturaleza no es así, mi naturaleza es de adoptar rápidamente y creativa. Si yo veo un problema con nuestros pacientes, entonces yo busco cuál es la solución más práctica, inmediatamente le paso a todo el equipo, ok, con respecto a este problema que estamos viendo, entonces vamos a crear esto y se lo vamos a mandar a todos los pacientes para que solucionen esto que estamos viendo que es un punto flojo dentro del procedimiento. Y yo no tengo dificultad alguna en probar cosas nuevas cuando ya sé que se está publicando algo que existe, y de hecho esa es la razón de por qué existen los diferentes programas, por ejemplo el programa autoinmune que nosotros trabajamos para manejar condiciones autoinmunes y bajar la carga de células autoinmunes, porque no tengo ese problema. Para mí es muy fácil adoptar rápidamente alguna tendencia que muestra que tiene evidencia y que funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es la forma como naturalmente se mueve la medicina. Entonces, ¿verdad? Lo hemos hablado en podcast anterior, por ejemplo, en la entrevista con mi madre. La diabetes tipo 2 sí es completamente reversible. Pero si usted le pregunta a un médico, el médico le va a decir, no, eso no es posible, eso es imposible. Sí, pero la evidencia ya está publicada. Pero entonces, ¿por qué este médico me dice que eso no es posible? O hablemos del hígado graso, es reversible completamente. O hablemos del caso de la entrevista con la paciente Carol Cordero, en donde ella revirtió ovario poliquístico cuando la diagnosticaron a los 16 años. Y hoy no tiene quistes en los ovarios y puede quedar embarazada. Y en ese momento le dijeron que no podía quedar embarazada. Usted le dice a un médico, generalmente, el síndrome de ovario poliquístico es reversible en 6 meses, porque nosotros lo vemos todo el tiempo con pruebas en ultrasonido con las pacientes que dichosamente se limpian esos ovarios y pueden quedar embarazadas. Y le va a decir, no, eso no es posible. Pero ahí está la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no nos permite utilizar al 100% la tecnología o la información que ya está disponible? Es precisamente ese tiempo de retardo entre la generación de la información y la adopción lenta que el médico por naturaleza y su forma de ser y pensar, que dicho sea de paso, no es malo. Es simplemente que desafortunadamente es un tipo de personalidad que está a cargo de la salud y que debería tener acceso inmediato a la información más reciente, pero que no sucede así. Entonces, ¿qué podemos hacer usted y yo al respecto para generar un cambio masivo en la forma en cómo se maneja la salud en la sociedad? Lo podemos trabajar a 3 niveles. El primer nivel es desde abajo, paso de hormiguita, ¿ok? Y el primer nivel es uno que es responsabilidad completamente suya. Y tiene que ver con ser persistente en sus esfuerzos para transformarse, entender que ya existen formas en cómo podemos manejar la epigenética, como su nombre lo dice, los genes se modifican dependiendo del ambiente. ¿Y qué es el ambiente? Lo que usted recibe a nivel mental, emocional, físico y espiritual. Y si usted modifica eso, entonces la expresión de esos genes empieza a cambiar. Ahora, hay que entender que dentro del grupo social inmediato suyo habrá personas que son innovadores,
pero son el 2.5% de la población. Habrá quienes son adoptadores tempranos, 13.5% de la población. Pero la gran mayoría serán la mayoría temprana, la mayoría tardía y un 16% de rezagados. Entonces, ¿qué cree usted que va a suceder cuando usted llegue y cuenta algo completamente innovador? Queriendo decir con esto que no se maneja normalmente dentro del área de la salud, dentro del área de la nutrición, etc. Y se lo cuenta a alguien de su grupo social inmediato. Crítica y burla son la norma. Eso es lo primero que siempre va a suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos cubrimos si sabemos que somos seres sociales tremendamente sensibles a lo que el resto de la gente piensa y por lo tanto tendemos a actuar en formas que sean socialmente correctas o políticamente correctas, dejando de lado muchas veces nuestras necesidades primarias? Queriendo decir con esto que en muchos casos es posible que si la crítica y la burla son severas, como suelen serlo, entonces la persona simplemente deja el programa o proceso tirado y abandonado, porque le es más doloroso continuar porque está siendo tildada como loca o se va a morir o se va a enfermar, etc. Y es un ataque constante a simplemente seguir de manera persistente. Pero entonces ahí es donde viene el entender claramente por qué queremos hacer las cosas. Recordemos, haciendo repaso de lo que hemos visto en un episodio anterior, el ser humano se motiva para hacer un cambio, para alcanzar el placer y para alejarse del dolor. Entonces defina, siéntese un rato, busque por favor ondas alfa. No le voy a explicar por qué, pero ponga en YouTube música de ondas alfa o ondas alfa. Prenda eso y siéntese con un lápiz y un papel y escriba la mayor cantidad de razones por las cuales usted hoy está con dolor de lo que está viviendo y no está dispuesto a vivirlo más, que es de hecho parte de lo que nosotros hacemos con los pacientes en todo el proceso. Y también describa creativamente qué es lo que usted quisiera obtener como placer de una intervención en donde transforma su vida. Y le garantizo que cuando las tenga las dos claras, la crítica y la burla del resto de la gente va a pasar a un segundo plano. Porque no son tan importantes como ese por qué usted tiene internamente para estar haciendo lo que está haciendo de transformar su vida. Entonces ahí viene el primer nivel. Es de esperar que haya crítica y burla masiva, porque recordemos la ley. La crítica y la burla vendrán siempre en directa proporción al tamaño de tus sueños. Y si tus sueños son de transformación total, convertirse en otra persona, entonces por ley va a haber un ataque masivo y violento. Y tenemos que esperarlo. Y la frase que siempre digo, más bien preocúpese si está cambiando y nadie le dice nada, porque quiere decir que por ley su objetivo no está muy arriba y debería replanteárselo. Entonces el primer punto es, con disciplina, perseverancia, mantener los esfuerzos hasta lograr el objetivo. ¿Y qué logramos ahí? La tercera fase de evolución en un cambio. El primero es crítica, el segundo es burla y la tercera es aceptación. ¿Y cuando logramos aceptación por parte de aquellas personas que nos criticaban, ahí esas personas van a empezar a preguntarnos que qué estamos haciendo? Y se motivaron para cambiar. Y van a empezar a cambiar. No porque les estamos diciendo que cambien, sino porque lo están viendo y están viendo la personificación real de una transformación ahí y pueden ver e identificarse con eso como si ellos estuvieran ahí y lo quieren hacer también. Entonces ese es el primer nivel, es el nivel de hormiguita, en donde uno con sus esfuerzos constantes, diarios, es el goteo que nos lleva hacia el frente sin importar que todos los días empezamos a influenciar a ese primer nivel de gente. Esas personas cercanas que no están dispuestas a cambiar y que es muy importante, usted nunca les diga que cambien, porque más bien va a generar el efecto contrario. Usted insista en seguir con persistencia haciendo lo que usted está haciendo para que finalmente ellos lo sigan. Ese es el destino de toda persona que diligentemente se mantiene de manera persistente avanzando hacia el frente sin importar qué le digan. Pero claro, es importante entender por qué nos critican y se burlan, para que usted no se lo tome personal. Simplemente es algo que va a pasar. Se lo garantizo, es más la norma que la excepción. Y cuando uno conquista ese primer nivel,
Entonces podemos pasar al segundo nivel, el nivel intermedio, que es el médico. Y el médico no va a cambiar rápido, se lo garantizo. Es más, hemos tenido ejemplos. Voy a contar el ejemplo de Gerardus, un paciente que bajó como 50 kilos, completamente transformado. Llegó donde la doctora de la caja del Seguro Social. Él llega y se presenta donde ella se queda extrañada viéndolo y le dice, pero Gerardus, ¿qué estás haciendo? O sea, sos otra persona completamente. De hecho, aquí hay un testimonio en la parte de atrás del libro de Gerardus y su experiencia. Ella ve los exámenes y le dice, Gerardus, pero estoy impresionada. ¿Qué estás haciendo? Estos exámenes son de una persona completamente sana. Y le dice, yo tengo eso en audio, donde él me lo mandó el día que tuve la cita. Le dice, doctora, de ahí estoy haciendo keto. Y ella se vuelve a verlo y le dice, ay no muchacho, no haga eso es malísimo para su salud. En eso él se queda viendo y le dice, ay doctora, pero usted vio lo que acaba de hacer. Me acaba de decir que ha visto mis exámenes como nunca antes los ha visto, me ha visto que no me reconoce y inmediatamente me dice que no haga eso porque me voy a morir. ¿Usted entiende lo que me acaba de decir? Y entonces dice, mira, tener razón, la verdad es que no te puedo decir nada, sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué pasa cuando llegamos donde un médico que es parte del 33% de la mayoría tardía que necesita múltiples pruebas antes de tomar la decisión de cambiar? Usted puede llegar y actuar de dos maneras. Una, no enfrentando, porque quien enfrenta produce un efecto negativo por parte de la otra persona, sino educando y sugiriendo, vea, doc, estoy haciendo esto. Eso es malísimo, ¿cómo se le ocurre? Está bien, yo lo entiendo y usted ahora entendiendo un poquito más allá de por qué tienden a hablar y actuar de esa manera los médicos cuando la información está presente pero simplemente no la han visto porque falta mucho tiempo. Y lo cierto del caso es que ni usted ni yo tenemos el lujo de esperarnos 17 años a que la información avance en la línea de la clínica. Entonces es donde podemos hablar de que usted le va a decir, vea, está bien, perfecto, pero hagamos una cosa. Deme el beneficio de la duda. Usted veía mis exámenes de hace 6 meses, ahora vea mis exámenes de ahora, vea la diferencia. Dígame usted si no es cierto que estos exámenes son de una persona que está muchísimo mejor de salud que estos. Hablemos de la alimentación cetogénica, por ejemplo. Mira, de ahí sí, no te lo puedo discutir. Entonces, usted estaría abierta o abierto a que yo le mande un video, a que yo le mande un link de un estudio científico. Léalo cuando tenga chance. No es que lo lea mañana ni me dé una respuesta, simplemente véalo, porque hay un mundo de cosas que yo he descubierto que sería muy interesante si usted como proveedor primario de salud pudiera llegar a conocer, porque yo sé que podemos impactar positivamente a los pacientes de ahora en adelante. Y yo estoy seguro que usted como médico tiene como interés primario ayudarle a la gente a curarse, no llevárselos ahí con manejo de medicamentos para ir controlando su condición sin que haya una posibilidad real de reversión. Bueno, ese mundo existe, doc, y yo quisiera darle un video, solo un video. Hagamos un pacto de que yo cambio a como usted dice, obviamente usted no lo va a hacer, pero yo cambio a como usted dice si usted me ve este video y me puede refutar lo que yo estoy haciendo ahorita y decirme que eso no funciona. Hagamos ese pacto, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene el primer nivel. El segundo nivel es que cuando usted logró su transformación, usted convenció a alguien de su grupo social inmediato, familia, amigos, compañeros de trabajo, pareja. Y entonces ellos se motivaron e hicieron un cambio. Y ese cambio, por supuesto, que va a traer cosas positivas en sus vidas, mejor en los exámenes, mejor en la apariencia, mejorías en los niveles de energía, reversión de condiciones. Y esa persona, cuando vaya al mismo médico al que usted va, entonces va a representar un segundo testimonio y otra tercera persona un tercer testimonio y una cuarta persona un cuarto testimonio, hasta que llegará el momento en donde el médico se va a acordar de que usted le había dado un audio, o ella o él por sus medios propios va a decir, puña, esto es una tendencia que yo no había visto antes, voy a buscar un poco, a ver, y ¡pum! Tenemos a una persona que ha caído ahora sí en un proceso de transformación mental que le va a permitir abrir su mente para absorber información que siempre ha estado ahí. Y se va a volver un ávido investigador,
porque abre una puerta y ve que esa puerta le lleva a 2 puertas más, que a su vez le lleva a 5 puertas más en donde hay información que nunca antes había visto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos sesgados por nuestras propias creencias y entonces dejamos de buscar en la realidad absoluta y nos vamos hacia la realidad parcializada. Eso lo demostraron y le recomendaría que vaya a ver ese video, ese capítulo interesantísimo. David Letterman, que era un presentador en Nueva York de The Late Night Show, a él le ofrecieron hacer un programa en Netflix que se llama They Don't Need an Introduction, no necesitan presentación. Y al primero que entrevistó fue a Barack Obama. Entonces están ellos hablando y Barack Obama empieza a contar que desgraciadamente la forma en cómo se manejan las noticias en la actualidad hace que las personas se vuelvan muy parcializadas hacia sus propios puntos de vista, dejando por fuera las otras posibilidades. Y explica lo siguiente. Puede que me equivoque un poco con los lugares que aparecieron, pero más o menos era así. Están en el Cairo, hicieron una investigación y a 3 musulmanes les pusieron en Google a buscar la palabra musulmán. Creo que es así, pero véalo usted. Musulmán. Al primero, que era un conservador, le aparece el nombre o la dirección de una mezquita. Al segundo, que era un liberal, le aparece el nombre de un museo. Y al tercero, que era un moderado, le aparece el nombre de un parque que está relacionado con el Islam. Todos, misma palabra, diferentes aparatos que venían sesgados de sus búsquedas previas. Entonces ahí es donde Google hace su magia y le enseña a usted lo que a usted le gusta y sus tendencias previas. O sea, cada vez empieza a separarle a usted la posibilidad de ver cosas nuevas y lo va hundiendo en un túnel de lo mismo que usted viene viendo desde siempre. Porque él tiene esa capacidad a través de los algoritmos de autoalimentarse con sus propios gustos y entonces le presenta a usted lo que usted quiere ver. Y entonces posiblemente el médico antes buscaba información y tenía que ver con sus propias creencias, pero de pronto él busca Keto heals type 2 diabetes. Keto revierte diabetes tipo 2 o reverses type 2 diabetes. Da clic y le va a aparecer información que él nunca había visto, que nunca hubiera visto, a menos de que él abriera su mente e hiciera esa búsqueda por primera vez. Y a partir de ahí, como decía, se le abren 2 puertas. Y esas 2 puertas traen a que se abren ahora 5 puertas de información que nunca había visto. Y entonces ve, wow, ovario poliquístico, reversión de hígado graso, reversión de diabetes tipo 2, reversión de hipertensión arterial, control y manejo de enfermedad de Alzheimer, control y manejo de enfermedad de Parkinson. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Y entonces lo lleva por un camino al ayuno intermitente y entonces empieza a ver eso que decía que era una locura y que eran puras tonteras de la gente. Ayuno, ¡wow! La ciencia que hay detrás del ayuno. Esto es increíble. ¿Cómo no? Y ¡pum! Acabamos de hacer una labor en conjunto en donde transformamos a un transformador de la sociedad, porque los médicos en la jerarquía de la salud son los líderes, son los reyes y las reinas. Entonces todo el mundo hace lo que ellos digan. Pero qué bueno hacer lo que ellos digan cuando su información no está sesgada y carece de todo el volumen de evidencia de la actualidad que prueba que hay muchas cosas que se pueden resolver. Pero él está metido en lo que aprendió en la universidad y no exploró nada más, o sus típicos búsquedas son del journal de no sé qué, que le llega con información filtrada, que no permiten tal vez papers innovadores, porque es muy conservador el journal, y entonces se pierde un montón de información. ¡Qué bonito! Sería poder entonces recibir guía de médicos transformados. Jesús decía, transfórmate, perdón, no fue Jesús. En la Biblia está, transfórmate por la renovación de tu mente. Y entonces cuando usted renueva su mente, usted logra transformarse, pero primero hay que cambiar aquí para poder cambiar afuera. Y entonces qué rico poder seguir la guía y dirección de una persona que ahora sí conoce la totalidad de la información y le dice, vea, esta es la forma en como yo me he formado y existe este medicamento para manejar esto, la metformina. Entonces yo le puedo ofrecer a usted metformina o le puedo decir, vaya a Philosophy,
porque yo hice el programa de ellos. De hecho, nosotros llevamos como 250 médicos que ya se han transformado. Ellos mismos venían por una necesidad de sobrepeso, energía o lo que sea. Hicieron el programa y entonces se les abrió la mente y ahora nos refieren pacientes. O le ofrezco esta opción si usted quiere manejar su condición de diabetes y de pronto y la revierte, ¿verdad? Porque ellos son cuidados. De pronto y la puede revertir. Qué rico poder recibir información y guía de una persona que ahora tiene la amplitud completa de la información, ¿verdad? Entonces ese es el segundo nivel. El primero es la tarea de hormiguita, nosotros haciendo nuestro cambio y seguir hacia el frente con la mirada completamente fija en el objetivo sin que nada ni nadie nos distraiga. Y cuando logramos, entonces 6 meses después la gente quiere hacer el cambio también, después de que nos criticaron severamente, pero ya ellos están listos y el maestro apareció, usted. Por eso es importante nunca decirle a la gente es que deberías hacer un cambio, porque la frase dice, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, no antes. Entonces, si usted llega como maestro sin que el estudiante esté listo, le van a pegar una patada por el trasero. Se lo garantizo, porque la gente no está lista. Y si hay algo de lo que la gente en conjunto con política, religión y equipo de fútbol está reacia a mantener una conversación es sobre su alimentación, a menos de que se lo digan. Pero eso sucede en el momento en que están listos y ahí es donde usted puede meter de una vez marcha completa y tirar toda la información. Porque de lo contrario usted lo que va a generar es una resistencia y alejamiento. Bueno, ya lo hemos hablado antes. Ese trabajo, cuando usted logró que el resto de la gente cambie, se van todos al mismo médico y el médico va a recibir múltiples testimonios de cambios y transformaciones que son increíbles de acuerdo a su estándar. Y entonces este médico llega y hace el cambio y él empieza a estudiar y empieza a abrir la mente y empieza a encontrar información porque ahora la busca y se vuelve loco. Ahora viendo la posibilidad de poder ser un agente de sanación y no un tratamiento para manejar condiciones por medio de medicamentos. Y esa persona ahora sí motivada es un punto de referencia que ahora va a llegar a hablarle a los pacientes sobre alimentación. Yo tengo un odontólogo que se llama Delfín Barquero, excelente, y él me dice, vea, ahora mi consulta, más del 50% yo les estoy hablando sobre alimentación, él es paciente nuestro. Entonces imagínese usted una persona que llega y cambia a sus pacientes porque les empieza a hablar de la importancia de cambiar su alimentación. Y esa persona llega y se transforma completamente. Entonces, este médico se vuelve un agente de cambio porque lo que el médico diga, ese médico hace que la gente haga cosas, pero que dicha que viene ahora con una información más amplia. Y es un agente de cambio. Y él motiva entonces a que otras personas, porque como el médico lo dice, entonces otras personas lo quieren hacer y es más fácil. Y ahora llegan y lo visitan otros pacientes que nada tienen que ver con alguien que tomó la decisión de hacer un cambio y este médico le dice, mira, usted ha probado manejar su estrés o dormir más temprano, ¿verdad? Porque aprendió la importancia de todo eso. Ese es el segundo nivel, es donde afectamos al proveedor de salud, el médico. El tercer nivel es a través de políticas gubernamentales de manejo de condiciones. Entonces se acuerda con lo que yo empecé al principio. En Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social gasta 695 millones de dólares atendiendo a 305,000 pacientes con obesidad por año. ¿Qué produce la obesidad? ¿Cuál es la causa de la obesidad? Es falta de educación. Cuando yo tomaba Coca-Cola, yo no sabía que la Coca-Cola tenía el potencial de generar muchos problemas y yo la tomaba. Yo daba clases de spinning y me hidrataba con Coca-Cola. Ese era mi nivel de conciencia, pero una vez que crecí, ya no me pude devolver, ya no lo puedo volver a hacer. Entonces, cuando cambiamos el nivel de conciencia y nos educamos, nuestros hábitos cambian. El entender qué hacer y por qué hacerlo facilita enormemente la posibilidad de finalmente hacerlo y permanecer haciéndolo. Estamos en la era de la educación. Y yo no creo y no confío en haga esto porque sí, punto. No. Nosotros estamos en un momento de la historia en donde podemos entender por qué tenemos acceso a la información inmediata y podemos entender la razón de por qué estamos haciendo las cosas. Y esto, cuando hablamos del nivel superior, que son las políticas gubernamentales, es donde yo estoy trabajando actualmente. Estoy trabajando
en una propuesta con la Caja Costarricense del Seguro Social que sí se logra, entonces hablamos de que el proceso de educación va a empezar a hacer que, en lugar de que cada año haya más personas con obesidad, cada año va a haber menos personas con obesidad, lo que significa que cada año el gasto en salud pública por problemas crónicos que se originan a partir de la obesidad va a empezar a irse hacia abajo. Y eso en una economía significa más recursos para desarrollo. Y esa es mi obsesión. El día que a mí se me cayó el pelo, cuando leí esa parte, dije, ese pelo me tiene que volver a crecer y ya sé cómo puedo hacer para que me vuelva a crecer. Voy a hacer una propuesta y esa propuesta ya está trabajada y ya está hecha. Y así es como juntos, usted y yo, podemos hacer un trabajo para que haya un cambio masivo en la forma en cómo la salud se da en nuestra sociedad. Porque nadie tiene que estar enfermo. Nadie tiene que estar enfermo de una enfermedad crónica que por definición una enfermedad crónica degenerativa se forma por alteración en los genes, por el ambiente, por el estilo de vida, por todo ese input que estamos teniendo diario de los hábitos malos y que cuando corregimos cambiamos completamente la expresión de los genes y las enfermedades se pueden empezar a revertir y se detienen. Garantizado que se detienen y se pueden empezar a revertir cuando aplicamos profundamente la sabiduría de los hábitos de nuestros antepasados. Vean, ese libro dice La ciencia de la pérdida de peso, pero ese libro, como lo dije al principio en el primer podcast, ese libro es un tratado de salud, de cómo afectar nosotros la expresión de nuestros genes a través de la manipulación de las 10 áreas que influencian nuestros genes. Entonces, le propongo el reto de que en conjunto conmigo se mantenga firme en su proceso de transformación y deje que las piezas empiecen a caer solitas. Y cuando usted visita a su médico, conviértase en un informante para ese médico, para que ese médico conozca la verdad. Se decía en la Biblia, la verdad nos hará libres. Y nosotros somos los que podemos transmitir esa verdad para que esa verdad se sepa cada vez más. En sociedad, con su grupo social inmediato, con la actuación del médico, viendo cada vez más casos que también devuelve tratamiento hacia otras personas para cambiarle la perspectiva. Y a nivel superior, con las políticas, estoy seguro que nosotros podríamos convertir esta sociedad en una sociedad completamente en forma, feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. Muchas gracias por estar en este episodio. Bueno, como siempre, que creo que parezco disco rayado, pero dicen que la repetición es la madre de la educación y seguiré diciéndolo siempre. Si esta información usted cree que es de valor para que podamos generar un cambio masivo, sería bueno si la puede compartir. Estamos en los 4 canales principales de redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, como Kilosophy. Y también puede inscribirse en el canal de YouTube para que le lleguen en la campanita, para que le lleguen las notificaciones de todo nuevo video que vamos poniendo sobre los podcasts y otros que estamos haciendo. Y por supuesto que puede compartir este contenido en todas las plataformas de podcast para que más gente se dé cuenta de que sí, hay una forma en cómo podemos transformar nuestra salud a nivel de la sociedad y, ¿por qué no?, el planeta entero. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio y nos vemos en el próximo.